Muy bien, buenos días a los que estéis escuchando quizás el día 27 de octubre, el domingo. Esto viene como parte de los devocionales de cada domingo, pero no en directo como suelo hacer, porque pues estoy a 6 horas y me toca de madrugada. Pero estoy con mi amigo, el hermano doctor Orlando. Buenos Buenos días. Y días. os hemos puesto ahí el título, aunque igual lo volvamos a poner luego. Pero Cristo, el creador y sustentador de todo, número 2, parte 2. Así que voy a quitar eso de momento y aquí saldremos nosotros. Ahí estamos. Y entonces, pues, como dije, buenos días. Espero que hayáis dormido bien y estéis preparándoos para un buen domingo en vuestras iglesias, donde quiera que estéis. Pues estoy otra vez con hermano Orlando y antes de entrar en lo que es la sesión del día, como veis ahí otra vez, Cristo el creador y sustentador de todo, pues le comenté de la posibilidad de hablar un poquito de Cuba, porque él ha estado ahí hace poco. Si quieres, toma 5 minutos y explica un poco lo que hay, lo que has visto y también un poco esta crisis que hay ahora. Claro que sí, claro que sí. Saludos hermanos, me alegro mucho tener la oportunidad de dirigirme a ustedes nuevamente. Pues tuve la oportunidad hace unas 3 semanas de visitar el país de Cuba por primera vez. Me invitó el director de un seminario bíblico, de estos seminarios que han permanecido a través de todos los años de comunismo en Cuba. Inclusive fue fundado muchos años antes que Castro tomara control de Cuba. Y ahí está un querido hermano que tiene un seminario bautista donde llegan jóvenes a estudiar. Muchos de estos jóvenes ya están preparados, ya ellos han cursado su preparación académica, así que entre ellos tuvimos un médico, todos jóvenes, aproximadamente entre los 20 y pico a 30 y pico de años. Tuve un médico, una psicóloga, un químico, un ingeniero mecánico. Tuve también un entrenador de perros que sabía, hermano, de genética, pero una cosa increíble de los híbridos, de cómo salen las diferentes especies, que todo Anda. eso era parte del tema que íbamos a hablar, pero él muy, muy fuerte bíblicamente. Una de las cosas que más me impresionó fue que al yo citar versículos bíblicos, ellos se unían en coro, se los sabían de Fíjate, memoria. Y anda. yo digo, wow, estos jóvenes que están ahí hambrientos por la palabra de Dios, de verdad aprovechan Ajá. la oportunidad. Y hoy en día no se hace tanto en las Mm, iglesias memorización. Exacto, exacto. Y debatían, pero en una forma bíblica. Fue de gran ánimo, de gran bendición. Cuba es un lugar muy pobre, muy, muy pobre. Yo he trabajado como misionero médico, trabajé por más de 25 años en América Latina, pero yo nunca había ido a un lugar tan y tan pobre Ah, como Cuba. vaya. Pero los hermanos contentos han aprendido a contentarse con lo que tienen, como Ujú, dice el apóstol Pablo, ujú. y ellos están preparadísimos. Tienen leña para cocinar porque ahí la electricidad es casi nula, no, casi nunca Ah, llega. Y sí. cuando llega se va y se va y se va, pues ellos han estado preparados, tienen leña para cocinar, tienen pozos de agua, así que no les falta el agua. Tenían un molino de viento, pero se lo destruyó un huracán. Pero ahí están ellos Mm. dándole fuerte. Son hermanos con muy buen testimonio en la comunidad, porque hay campesinos en el área que no son creyentes, pero ellos los ayudan, les proveen agua, por supuesto les comparten el evangelio. Algunos de ellos han aceptado al Señor y se han unido a la familia de Dios. Y ha sido de gran reto para nosotros que tenemos Tanto, sí. tanto y que muchas veces nos quejamos. Que si Sí. no, que si no, que si mi coche, que si es, nos quejamos. Ellos no tienen ni coche, el pastor no tiene algo Fíjate. para manejar ni nada. Ah, y- pero sin embargo están ahí contentos en el Señor.
ore por estos hermanos, es una carga que llevo en mi corazón. Ellos han pasado por un periodo que no hay igual en toda Hispanoamérica. Un periodo bien, bien duro con el comunismo. Imagínense, si usted tiene una vaca y la vaca pare un ternerito, ¿verdad? Ese ternero, de acuerdo a la ley de Cuba, tienen que sacarle un certificado de nacimiento porque pertenece al gobierno. Y si fallece, tienen que llamar a un veterinario del estado para que de verdad confirme que falleció y el veterinario entonces lo quema ahí delante. O sea que todo es el gobierno el dueño, controlado por el gobierno. Y tú fuiste ahí para enseñar qué parte del currículo o del curso, o qué parte, tu curso, cómo entraba en el curso de ellos. O sea, ¿esto es un diplomado que ellos aceptan o viene simplemente de invitado como algo especial? Fue parecido al que hicimos allá en el País Vasco. Ya dentro de su currículo, ellos tienen un curso de apologética. Vale, Entonces me invitaron para que diera la sección que compartí con los hermanos allá en España de la apologética basada en la creación versus la evolución. Ya me han invitado para el próximo año para otros temas. ¿Ah, sí? Me dijeron que los musulmanes están arrasando ahí. Están trayendo y convirtiendo personas. Entonces me pidieron que hablara sobre este tema el próximo año. El evangelismo del Islam, ¿no? Correcto. Bien, bien. Bueno, pues mira, ya que son ya 7 minutos, bien. Pues es así, entendemos un poco mejor la situación ahí en Cuba y sabemos tanto orar por los hermanos como valorar el ministerio que tienen y el testimonio que tienen. Qué bueno, qué alegría. Muy bien, pues entonces vamos adelante con el estudio de hoy, que es Cristo el Creador y sustentador de todo. Él tiene algunas hojas o algunas diapositivas, digamos, que voy a poner en la pantalla cuando me los pida o cuando hagan falta. Así que adelante, Orlando, y muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo no, hermano? ¿Cómo no? Adelante, todo tuyo. Pues básicamente vamos a continuar con el tema que comenzamos hace 2 semanas. El tema que se titula Cristo, el creador y sustentador de todo. Y como buen maestro, ¿verdad? Vamos a recordar qué fue lo que cubrimos la última vez. Y la última vez hablamos de los 4 versículos en Hebreos capítulo 1, los primeros 4 versículos, que nos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dice, quien es el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta, dice, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y se acuerda, vimos 7 cláusulas que describen quién es Cristo. Otra vez, en resumen, básicamente está diciendo que Dios siempre se ha comunicado con el ser humano y que en la antigüedad lo hizo muchas veces a través de la ley y los profetas, pero que últimamente lo ha hecho por el Hijo Jesús, y ahí luego describe quién es Jesús. Ahora bien, no sé si se acuerda, pero el pastor Andrés hizo un comentario la última vez que
abundaba o expandía en el hecho de que Dios es invisible. Y él mencionó que la palabra invisible tiende a ser algo negativo. Entonces yo le comenté a él, cuando estábamos charlando, que es que nuestro cuerpo está limitado por los 5 sentidos. ¿Cuáles son los 5 sentidos? Mire, la visión, 1, la audición, 2, el olfato, 3, el gusto, cuando uno prueba la comida, el gusto, 4, y palpar, ¿verdad? Sentir. Los 5 sentidos básicamente en el cuerpo humano son los que ayudan a adquirir información de nuestro alrededor. Básicamente es eso, ¿verdad? Nos vemos, nos oímos, probamos la comida, el olfato y palpamos también, tocamos, ¿verdad? Ahora bien, cuando pensé en eso, me acordé de un versículo, pero antes de ese versículo, quiero traer el nuevo versículo que vamos a comenzar a cubrir hoy. Y es en Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17. Si usted estuvo en el retiro de apologética, ¿se acuerda que usted se lo memorizó? ¿Lo podría citar de memoria todavía? Dice, porque en él, hablando de Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean potestades, perdón, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y luego dice, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Ahí menciona algo que estoy resaltando en azul. Dice que Dios creó cosas visibles e invisibles. No está hablando de él, de su persona, son cosas que él creó. Y usted sabe que hay cosas invisibles que existen, como el viento. No lo podemos ver, pero tal vez lo podemos sentir, ¿verdad? Otras cosas invisibles, la ley de la gravedad, usted tira algo hacia arriba o baja, eso es una fuerza de gravedad. La electricidad, la energía solar, la sentimos pero no la vemos, así que son cosas que Dios creó que son invisibles. Y ya eso es otro tema que me gustaría tal vez discutir en otro tiempo, pero ahora vamos a enfocarnos más en el hecho de esos 5 sentidos. Cómo Dios ha usado o nos ha dado la oportunidad de tener esos 5 sentidos para apreciarlo a Él. Bien, cuando vemos lo que dice la Biblia que Dios es espíritu en Juan capítulo 4, versículo 24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Pero, ¿qué es esto? Vamos a comenzar uno por uno. Una de las cosas para mí fascinantes, como alguien que aprecia mucho las ciencias naturales, es el testimonio de Juan en Primera de Juan capítulo 1, que dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y vimos y testificamos y os anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre y nos ha aparecido. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Los primeros versículos de Primera de Juan 1. Ahí él habla de que él fue testigo presencial. En aspecto legal le llamamos testigo ocular de los hechos que él está hablando, porque él vio con sus ojos, él oyó y él palpó al Señor. Y entonces él dice, yo tuve esa oportunidad.
Pero nosotros no hemos tenido esa oportunidad de estar ahí cuando Jesús estaba en la tierra, de la manera que fueron los apóstoles. Sin embargo, él dice que lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Ahí habla de comunión. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Así que, y sí, está bien, no estuvimos ahí en ese momento, pero esto se lo escribo para que ustedes tengan comunión unos con los otros, pero la comunión está basada en la comunión con Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo. ¿De qué me vale a mí de que yo mire con mis ojos y oiga al pastor Andrés si no hay una comunión? Nosotros tenemos una comunión como amigos, pero es una comunión un poquito, ¿cómo les digo? Una amistad dentro de lo correcto. Él y su esposa, o primero, él y sus hijos tienen una comunión que es un poco más íntima. Él y su esposa tienen una comunión más íntima todavía. Dios quiere que nuestra comunión con Él sea aún más íntima que cualquier ser humano. Claro. ¿Y de dónde yo saco eso? Bueno, yo puedo pensar en el Salmo 19, cuando al final el salmista David dice, sean gratos los dichos de mi corazón, sean gratos los dichos de mi boca, lo que yo hablo en mi boca y lo que esté en mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Así que es algo que ni siquiera nuestro cónyuge puede ver, nuestro corazón, pero Dios sí lo ve, y el salmista David le pide en oración que por favor te pido que me ayudes a que los dichos de mi boca sean gratos ante ti, y lo que está en mi corazón sea agradable ante ti. Así que eso es lo que miro en Primera de Juan. Pero también me acordé de Segunda de Pedro. Y en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16 al 18, dice, nos habla a nosotros de algo parecido, pero no exactamente lo mismo. Dice, porque lo que les hemos anunciado, y déjenme buscar el versículo que lo tengo aquí marcado, para asegurarme que se lo cito correctamente, en Segunda de Pedro, capítulo 1, el versículo 16. Y aquí lo dice, dice, porque no os hemos dado a conocer la potencia y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas de arte compuesta, sino como habiendo con nuestros propios ojos visto su majestad, porque él había recibido de Dios Padre honra y gloria cuando una tal voz fue a él enviada de la magnífica gloria. Este es el amado Hijo mío, en el cual yo me he agradado. Y nosotros oímos esta voz cuando estábamos con él juntamente en el Monte Santo. Ahí salté ese versículo para explicarles de qué se está hablando. ¿De qué se está hablando? Si estuviera en persona le preguntaría, ¿de qué está hablando él cuando oyó una voz en el Monte Santo? Parece que alguien dijo, o tal vez lo pensó. Claro que sí, la transfiguración. Estaba él en la transfiguración y él pudo ver esto del Señor. Dice, cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria y le fue enviada desde la magnífica gloria, este es el amado Hijo mío en el cual yo tengo complacencia, dice la versión del 60. Yo casi todos los versículos aprendí de la versión antigua, 9. Porque estoy bastante ya en esa edad, ¿verdad? Dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos juntamente con él en el Monte Santo. Usted dice, está bien, pero yo no estaba ahí.
Gran dicha que Pedro estaba ahí. Y él nos cuenta eso. Ah, pero ¿sabe cuál es el próximo versículo? A mí me encanta como Pedro lo puso, porque en el próximo versículo, y yo estoy llamando esto, estamos liberados por fe en su palabra y por su creación. Y le voy a explicar. Estamos limitados por los 5 sentidos, pero Dios quiere que le conozcamos a Él, aún de una manera que trascenda los 5 sentidos. Y aquí el primero es la palabra de Dios. Porque en el próximo versículo, Pedro dice, en el versículo 19 del mismo capítulo que estamos viendo, dice, tenemos también la palabra más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que la profecía, que ninguna profecía de las escrituras es de particular interpretación, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Él dice, está bien, yo estuve ahí en el Monte Santo, ustedes no, pero ustedes tienen la palabra completa. Tienen la palabra para que conozcan a Dios. Jeremías, el profeta, nos dice que si alguien se quiere alabar, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni se alabe el rico en sus riquezas, sino el que se quiere alabar, alábese en esto, en entenderme y conocerme, que yo soy Dios que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Claramente lo dice. ¿Qué pasa? Esto me trae a Romanos capítulo 1, porque Dios se manifiesta a nosotros a través de su palabra, nosotros en el siglo XXI, pero también su creación. ¿Y de dónde sacas esto, Orlando? ¿De dónde sacas esto? Bueno, Romanos capítulo 1, el gran capítulo de la apologética, nos dice, porque la ira de Dios se revela. Estamos hablando capítulo 1, versículos 18 al 20. Porque la ira de Dios se revela con B de vaca, no con B de burro. Así que no es una rebelión, es rebelión con B, que nos revela. Porque antes yo creía que era revelar, que Dios está revelado. No, es que se revela a nosotros. Porque la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Así que nadie tiene excusa, básicamente. Así que Dios se revela a nosotros a través de su palabra, que la tenemos gracias a Dios, pero aquellos que no la tienen, como quiera, dice Romanos 1, que no tienen excusa porque Dios se ha revelado a través de su creación. No es que adoramos la creación, es que cuando la miramos, wow, esto es mucho más grande que yo. Cuando miramos el cuerpo humano y cómo trabaja el cuerpo humano, esto es algo mucho más grande que yo. Tiene que haber alguien detrás de todo esto. Y dice el profeta, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Así que Dios nos da esta creación para que nos demos cuenta que hay alguien mucho más grande detrás de todo esto. Y por último, esto me trae recuerdo de el apóstol Pablo, cuando llegó a Atenas en Hechos capítulo 17 y tuvo la oportunidad de hablarle en el Areópago a los filósofos, los epicúreos, los
estoicos, gente de mucho conocimiento, pero que se burlaban de la resurrección, de que alguien hablara de la resurrección. Y en el capítulo 17, versículo 29 al 31, dice que Dios, hablándole Pablo a los filósofos, Dios de una sangre hizo todo el linaje de los hombres, de una sangre hizo todo el linaje de los hombres, para que habitasen sobre toda la faz de la tierra. Dice, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de la habitación de ellos, para que buscasen a Dios, si en alguna manera palpándole hallen. Aunque cierto, no está muy lejos de nosotros, porque aún vuestros poetas dijeron, porque linajes de este somos nosotros. Siendo pues linaje de Dios, no hemos de estimar la divinidad ser semejante a oro o a plata o a piedra, escultura de artificios o de imaginación de hombres. Empero Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, dice que ahora nos exige, nos manda a que nos arrepintamos. Otra vez, empero Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, en estos momentos nos pide a todos arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Él ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia por aquel varón al cual determinó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. En otras palabras, Dios dice que vivimos en todo lo que Dios nos da. Dice, porque aún vuestros poetas dijeron, linaje somos de Dios, vivimos dentro de la creación de Dios con el propósito, ya habiendo disimulado por mucho tiempo, ahora no, ahora demanda a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia por aquel varón, por Jesucristo, que fue levantado de los muertos. En otras palabras, la creación de Dios nos acerca a Él y nos exige Dios arrepentimiento, que nos arrepentamos, porque vendrá el día del juicio. Así que claramente nos da el mensaje de arrepentimiento ante Dios, porque tenemos que rendir cuenta ante Dios. Así que en resumen todo esto, mi hermano, sí somos limitados por los 5 sentidos, pero esto no significa No es excusa. que no es una excusa de que los 5 sentidos nos limiten para conocer a Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tenemos la palabra de Dios, tenemos la creación que nos hace pensar esto es mucho más grande que yo. Y entonces dice Pablo a los filósofos para que buscasen a Dios de alguna manera palpándole hallen. Entonces al buscarle con todo nuestro corazón, el profeta promete que vamos a llegar al Señor. Desde luego, el Señor es el que se fue detrás de nosotros, porque en nosotros no hay nada bueno. El Señor es el que usa pastores, su palabra, su creación para que le busquemos a Él. Él ha tomado la iniciativa. Y yo espero, mi amigo, que me escucha hoy, que todavía no está seguro que tiene a Cristo en su corazón, que aproveche esta oportunidad, porque hoy es el día de salvación. Mi hermano en Cristo, usted que no está en comunión con el Señor, hoy es el día de restaurar su vida con el Señor. Que Dios le bendiga, hermanos. Les queremos muchos, oramos mucho por ustedes. Dios les bendiga grandemente. Muy bien. Pues gracias, Orlando, por coger ese tema de lo visible y lo invisible y bueno, exponer también esos pasajes que hablan de ese tema y cómo vemos que sí somos limitados a los 5 sentidos, pero simplemente en ese sentido de visible, visible e invisible,
lo visible nos está hablando del invisible. Claro que sí. En todos los aspectos, ¿no? Me vino a la mente cuando estabas hablando de Mateo 4, creo que fue al final del 4, cuando Juan el Bautista bautiza al Señor Jesús. Claro, los que tuvieron el privilegio, la suerte dirían algunos, el privilegio de estar en ese momento ahí, de todos los que se bautizaron, estar justo cuando se bautiza el Señor, tuvieron el privilegio también de ver al Señor, de escuchar la voz del Padre y de ver cómo el Espíritu Santo como paloma bajaba y escuchar seguramente el volar de la paloma cuando vino y se posó sobre el Señor. Impresionante que aunque seamos limitados a lo visible nos está gritando de lo invisible. Y el que lo rechaza por voluntad. O sea, así es. Porque todo lo visible, todo lo que podemos tocar, oler, ver, todo nos está hablando de alguien muy superior, mucho más grande, que está detrás de lo visible. Y bueno, pues tanto más podríamos seguramente estudiar sobre el tema, porque yo nunca lo he visto así de esta manera organizado. El material me encantó. Así que Sí, muchas gracias. apenas estamos tocando la superficie. Sí, la punta del iceberg. Sí, sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Qué bueno. Pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros por estar viendo. Espero que haya sido de bendición. Y si lo ha sido y pueda ser de bendición a otra persona, pues pásales el enlace para que lo vean. Y también me dio el hermano aquí una información que si queréis escribirle por email o os ha puesto esta semana el WhatsApp, sería genial que le envíes un texto al hermano Orlando. Si no es para otra cosa, para decirle gracias por el estudio que dio. Diga hola y ya. Y nosotros lo que vamos a hacer es decir agur. Agur, mi Porque hermano. ya se ha hecho tarde. Muy bien. Hasta luego. Hasta la siguiente vez que vamos a vernos otra vez, ¿verdad? Claro que sí. Muy bien. Claro que sí. Bueno, pues agur. Agur.